Soy como el clavo, recibo el golpe, pero sigo firme en mi propósito. En la vida, los golpes no siempre son señales de derrota. A veces son parte del proceso que nos afirma, nos moldea y nos define. Así como el clavo necesita el golpe para entrar en la madera y cumplir su función, nosotros también enfrentamos momentos difíciles que, aunque duros, nos empujan hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Esta frase no habla de debilidad, sino de resiliencia. Habla de una fuerza interior que no se ve, pero que sostiene. Los golpes pueden venir en forma de críticas, fracasos, pérdidas o desánimo. Sin embargo, cada vez que resistimos y seguimos firmes, nos parecemos más a ese clavo, que aunque golpeado, no se dobla ni se quiebra, sino que se afirma más profundamente en su lugar. La firmeza no significa rigidez, sino determinación. Y quien tiene un propósito claro, sabe que los golpes no lo detienen, lo direccionan. Recuerda esto, no todos entenderán tu proceso. No todos verán el valor de lo que haces, pero si tú sabes quién eres y hacia dónde vas, mantente firme. Porque a veces los que más han sido golpeados son los que más profundamente han sido usados para sostener grandes cosas. Porque cuando uno camina con fe, incluso el martillo se convierte en herramienta de construcción. Así que no temas los golpes, recíbelos, afírmate y recuerda, no estás solo. Dios es el carpintero y tú, el clavo que sostiene su obra.